El crepúsculo envolvía el desolado paisaje de Calvel 4, un planeta devastado por la guerra. Durante años, humanos y Thirac, una especie reptiliana ferozmente territorial, habían luchado por el control de sus recursos. La Tierra estaba salpicada de restos de tecnología y cicatrices de antiguos combates, mientras las tormentas eléctricas ocasionales iluminaban un cielo oscuro y amenazante. Ethan Price, un soldado humano endurecido por la batalla, avanzaba por el terreno rocoso con su rifle al hombro. Su misión era simple: explorar la región en busca de actividad Thirac y reportar cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, el encuentro que tuvo cambiaría el curso de su vida de una manera que no podía imaginar. Un rastro de sangre fresca lo condujo hacia una pequeña cueva. Ethan, siempre cauteloso, ajustó su visor térmico para inspeccionar el interior. Lo que encontró fue inesperado: una Thirac herida. Su cuerpo, cubierto de escamas oscuras con un tono verdoso, estaba parcialmente oculto tras unas rocas. Su respiración era pesada, y una de sus garras presionaba una herida en su costado, de donde manaba un líquido espeso y púrpura. Ethan sabía que los Thirac eran enemigos formidables, pero también entendía que ésta no representaba una amenaza inmediata. Con su rifle apuntando hacia ella, se acercó lentamente. «No intentes nada», advirtió, su voz firme. La Thirac levantó la mirada. Sus ojos amarillos brillaban con furia y miedo, pero incluso en su estado debilitado, su voz resonaba con desafío. «¿Qué esperas, humano? ¿Vas a matarme ahora o prefieres que muera aquí sola?» Ethan no respondió de inmediato. En su experiencia, los Thirac preferían morir antes que ser capturados. Pero algo en esta situación lo hizo dudar. Ella no era como los guerreros que había enfrentado antes. Había una vulnerabilidad en su postura que lo desarmó, aunque no bajó su arma. «No voy a matarte, pero no puedo dejarte aquí tampoco», dijo finalmente, guardando su rifle. La Thirac siseó suavemente, mostrando sus dientes afilados. «¿Qué clase de juego es este, humano? Todos ustedes son iguales. Matan, queman y se llevan lo que quieren». Ethan sacó una pequeña botella de agua de su mochila y se la ofreció. La Thirac lo miró con incredulidad, como si no pudiera entender lo que estaba haciendo. «Bebe», dijo Ethan con calma. «No voy a lastimarte». Ella vaciló, pero su sed y debilidad superaron su orgullo. Tomó la botella con una de sus garras y bebió lentamente, sin apartar la vista de Ethan. El comienzo de la tensión. Ethan decidió llevarla a su refugio temporal, una pequeña estructura improvisada construida con restos de tecnología de la guerra. Sabía que capturar a un Thirac vivo podría proporcionar información valiosa, pero también sentía una extraña obligación de ayudarla. Cuando llegaron al refugio, Ethan aseguró sus manos con esposas energéticas, pero no de manera agresiva. «Esto es por si intentas algo», explicó, sentándola en una esquina. La Thirac lo observó con desdén. «¿Qué pretendes, humano? ¿Torture arm? ¿Usarme como un trofeo?» Ethan la ignoró y comenzó a preparar un botiquín. Mientras limpiaba y vendaba su herida, notó cómo su cuerpo se tensaba con cada movimiento. «Si quisiera matarte o torturarte, ya lo habría hecho», dijo finalmente. Ella siseó suavemente. «Entonces, ¿qué esperas?» Ethan levantó la mirada hacia sus ojos amarillos. «Nada. No todos somos como los Thirac». Sus palabras la dejaron en silencio. Para Nisara, como luego se presentó, el concepto de piedad era ajeno. En su cultura, la fuerza y el dominio eran la única moneda de valor. La idea de que un enemigo pudiera ayudarla sin esperar algo a cambio era incomprensible. Un choque de mundos. Durante las primeras horas en el refugio, Nisara observó a Ethan con cuidado. Sus movimientos eran precisos pero relajados, y no mostraba signos de hostilidad. Sin embargo, ella seguía convencida de que esto era algún tipo de trampa. Cuando Ethan se sentó frente a ella para comer, Nisara finalmente rompió el silencio. «¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con salvarme?» Ethan, masticando un trozo de carne seca, se encogió de hombros. «No todo es cuestión de ganar algo. A veces, ayudar a alguien es suficiente». Nisara y rió amargamente. «Qué ingenuo. Si los roles estuvieran invertidos, yo ya te habría matado». Ethan la miró fijamente,
con una mezcla de calma y dureza. Tal vez ese sea el problema. Sus palabras la desconcertaron, pero no quiso admitirlo. En su mundo, cualquier muestra de debilidad era una invitación al ataque. Sin embargo, este humano era diferente. No era que fuera débil. Parecía actuar desde un lugar de fortaleza que ella no podía entender. Una chispa de humanidad. Esa noche, mientras la tormenta eléctrica rugía afuera, Nisara se permitió bajar la guardia ligeramente. Su cuerpo, agotado por la herida y el viaje, no podía seguir manteniéndose en estado de alerta máxima. Ethan, sentado junto a la puerta del refugio, vigilaba el exterior mientras reparaba su arma. Nisara habló en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. En mi mundo, esto sería un acto de locura. Ayudar a un enemigo. Mostrar compasión. Todo eso es una debilidad. Ethan no apartó la vista de su arma mientras respondía. Tal vez eso es lo que les falta. La fuerza no siempre se mide por cuánto puedes destruir. A veces, se mide por cuánto puedes salvar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Nisara no respondió, pero por primera vez, comenzó a preguntarse si los Tirak podían estar equivocados. Había algo en Ethan que no podía ignorar. Una calma y confianza que no provenían de la dominación, sino de algo más profundo. Mientras ambos permanecían en silencio, Nisara se dio cuenta de que este humano no era como los monstruos que le habían descrito. Quizás, en medio de la guerra y la desconfianza, había espacio para algo más. Y aunque no quería admitirlo, una pequeña chispa de curiosidad comenzaba a crecer dentro de ella. La tormenta eléctrica continuaba rugiendo afuera, iluminando brevemente el interior del refugio con destellos de luz azul. Nisara permanecía sentada en un rincón, observando cada movimiento de Ethan. Aunque sus instintos le decían que mantuviera la guardia alta, su mente estaba cada vez más ocupada con preguntas. ¿Por qué este humano no la había matado ni torturado? ¿Qué ganaba al mostrarle piedad? Mientras Ethan revisaba su equipo, Nisara no pudo contener su curiosidad. «Sigue sin responderme. ¿Por qué no me mataste? Los humanos no son conocidos por su misericordia». Ethan levantó la vista, sosteniendo su rifle. Su rostro permanecía neutral, pero sus ojos mostraban un cansancio que Nisara no había notado antes. «¿Y qué sentido tiene matarte? Estás herida, fuera de combate. No eres una amenaza ahora». Nisara siseó, mostrando sus dientes. «Eso no te detendría si fueras un Tirak. Para nosotros, cualquier enemigo que cae es una oportunidad para reforzar nuestra posición». Ethan soltó un leve suspiro. «Tal vez esa sea la diferencia entre tú y yo. No creo que la fuerza se trate solo de quien puede aplastar al otro». Nisara lo miró con desconfianza. Su mundo siempre había girado en torno al poder y la dominación. La idea de que un enemigo pudiera ver el conflicto desde otra perspectiva era desconcertante. Un gesto de humanidad. Ethan notó que Nisara seguía tensa, sus garras jugueteando con las esposas energéticas que la mantenían inmovilizada. Sacó un pequeño paquete de raciones y lo colocó frente a ella. «No sé si te servirá, pero necesitas comer algo». Nisara lo observó con sospecha, preguntándose si era algún tipo de truco. Pero su hambre era demasiado fuerte para ignorarla. Con movimientos lentos, tomó el paquete y lo abrió. Aunque la comida era simple y carente de sabor, era suficiente para aliviar el vacío en su estómago. Mientras comía, Ethan volvió a hablar, su voz calmada. «No sé cómo son las cosas entre los Tirak, pero para nosotros no siempre se trata de destruir. A veces se trata de proteger lo que importa». Nisara se detuvo, sus ojos amarillos fijos en él. «Protégé, ¿de qué sirve proteger algo débil? Si no puede sobrevivir por sí mismo, entonces no tiene valor». Ethan dejó su rifle a un lado y la miró directamente. «¿Eso piensas? ¿Que todo lo débil debe desaparecer?» Nisara sostuvo su mirada, aunque por primera vez sintió una punzada de duda. «Eso es lo que he aprendido toda mi vida». Ethan asintió lentamente. «Tal vez lo que has aprendido está equivocado». Historias de guerra. El silencio se instaló entre ellos por un tiempo, roto solo por el sonido de la tormenta afuera. Finalmente, Nisara habló de nuevo, su tono más bajo y casi reflexivo. «Los humanos son diferentes de lo que pensé.
Siempre nos dijeron que eran salvajes, que no tenían honor, que solo destruían. Ethan soltó una risa suave, casi amarga. A veces somos todo eso. Pero no es lo único que somos. Nesar inclino la cabeza, entregada. ¿Y tú? ¿Eres diferente de los otros humanos? Ethan miró hacia la tormenta a través de una pequeña abertura en el refugio. Fui soldado durante mucho tiempo. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero siempre traté de proteger a los que no podían luchar. Eso es lo que me mantiene en marcha. Nisara lo observó en silencio. Había algo en sus palabras que la confundía. Los Tirak nunca hablaban de proteger. Para ellos, todo se trataba de control y supervivencia. Pero Ethan parecía tener una fuerza diferente, algo que no provenía de su capacidad de luchar, sino de su decisión de no hacerlo cuando no era necesario. Un momento de vulnerabilidad. La tormenta comenzó a amainar, pero Nisara seguía atrapada en sus pensamientos. Finalmente, decidió hablar de algo que nunca había compartido con nadie. Mi pueblo no siempre fue así. Antes de la guerra, los Tirak vivíamos en armonía con nuestro mundo. Pero cuando comenzaron las invasiones, cambiamos. Nos volvimos depredadores, porque no había otra forma de sobrevivir. Ethan la escuchó atentamente, sin interrumpirla. ¿Y crees que todavía podrían cambiar? Nisara dejó escapar un siseo bajo, una mezcla de frustración y tristeza. No lo sé. Todo lo que conocemos ahora es la guerra. Ethan se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero siempre puedes elegir hacer algo diferente. Nisara no supo qué responder. Había algo en las palabras de Ethan que despertaba algo en ella, una chispa de esperanza que no había sentido en años. Por primera vez, comenzó a cuestionar si el camino que su pueblo había elegido era el único posible. El comienzo de un vínculo. Mientras la noche avanzaba, Ethan y Nisara comenzaron a hablar más abiertamente. Aunque todavía desconfiaba de él, Nisara no podía negar que había algo diferente en este humano. No era como los monstruos que su pueblo había descrito. Era fuerte, sí, pero no en la forma en que ella entendía la fuerza. Había algo más, algo que ella no podía explicar. Antes de dormir, Ethan rompió el silencio una vez más. No sé qué pasará mañana. Tal vez no podamos cambiar lo que somos. Pero al menos aquí, ahora, podemos hacer algo diferente. Nisara lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y admiración. Aunque no lo admitiría en voz alta, empezaba a sentir algo que no era propio de los Tirak: respeto. Y, en lo más profundo de su ser, se preguntó si este humano podría enseñarle algo que su propia especie había olvidado hacía mucho tiempo. Algo que no tenía nada que ver con la fuerza, sino con la humanidad. El refugio improvisado de Ethan seguía siendo un pequeño punto de calma en el devastado planeta Calvel 4, pero la tormenta había amainado, y con ello, las tensiones entre él y Nisara también parecían disminuir. A medida que pasaban más tiempo juntos, algo extraño y desconcertante comenzaba a surgir entre ellos. Un entendimiento silencioso, aunque ninguno de los dos estaba listo para admitirlo. Esa mañana, mientras Ethan revisaba su equipo para el próximo movimiento, Nisara lo observaba desde su rincón, sus ojos amarillos llenos de curiosidad. Había algo fascinante en la manera en que trabajaba, en cómo sus movimientos eran metódicos pero no agresivos. Era una contradicción viva para todo lo que ella creía saber sobre los humanos. «Sigues actuando como si no estuviera aquí», dijo Nisara finalmente, rompiendo el silencio. Ethan levantó la vista, sorprendido por su comentario. «¿Qué quieres decir?» «Has tenido muchas oportunidades de matarme», respondió ella, cruzando sus brazos. Sus escamas brillaban débilmente bajo la luz del sol que se filtraba por una grieta en la pared. «Y aún estoy viva. Eso no tiene sentido para mí». Ethan dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a ella, su expresión seria pero tranquila. «Tal vez porque no eres mi enemiga ahora». Nisara siseó suavemente, mostrando un leve esbozo de sonrisa. «¿Y qué soy entonces?» Ethan no respondió de inmediato. Había algo en su pregunta que lo hizo reflexionar. Finalmente, habló. «Alguien con quien puedo hablar, al menos». Una lección inesperada. Mientras el día avanzaba, Ethan decidió que era hora de salir del refugio.
El suministro de comida y agua se estaba agotando, y necesitaban moverse antes de que el enemigo pudiera localizarlos. Nisara, aunque todavía herida, insistió en acompañarlo. Mientras caminaban por el terreno rocoso, Nisara notó cómo Ethan estaba constantemente atento al entorno. Cada movimiento que hacía parecía calculado, pero no en un sentido depredador. Era protector. ¿Siempre estás así de alerta?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Ethan asintió, sin apartar la vista del horizonte. En un lugar como este, es la única forma de sobrevivir. Nisara se detuvo, mirando el vasto desierto que se extendía frente a ellos. Eso lo entiendo, pero hay algo en ti que es diferente. No actúas como un depredador. No buscas destruir todo lo que te rodea. Ethan se giró hacia ella, su rostro marcado por la experiencia. Porque no veo el mundo como tú. No necesito demostrar que soy más fuerte para sobrevivir. Nisara inclinó la cabeza, intrigada. Entonces, ¿qué necesitas? Ethan se tomó un momento para responder, mirando al cielo. Solo necesito saber que estoy haciendo algo bueno. Que lo que hago tiene sentido. Nisara lo observó con atención, sintiendo una punzada extraña en su pecho. Por primera vez, comenzó a cuestionar si su forma de ver el mundo era realmente la única posible. Un momento de vulnerabilidad. Más tarde, mientras descansaban bajo la sombra de una formación rocosa, Nisara decidió hacer algo que nunca había hecho antes: mostrar vulnerabilidad. Los Tirak no tenemos el lujo de pensar como tú. Cada día es una lucha por sobrevivir. Si no demostramos fuerza, somos eliminados. Ethan la miró con calma, escuchándola atentamente. Eso suena agotador. Nisara soltó una risa amarga. Lo es, pero no hay otra opción. Es lo que somos. Ethan sacudió la cabeza lentamente. Tal vez es lo que crees que eres. Pero eso no significa que no puedas cambiar. Nisara siseó, mostrando sus dientes. ¿Y tú qué sabes de cambiar? Ethan sonrió levemente, su mirada volviéndose hacia el horizonte. Sé que no es fácil, pero también sé que no hay nada más poderoso que decidir ser algo diferente. Sus palabras resonaron en Nisara de una manera que no esperaba. Durante toda su vida, había creído que la fuerza era lo único que importaba. Pero ahora, comenzaba a cuestionar si la verdadera fuerza podía encontrarse en algo más profundo. La conexión. Mientras continuaban su camino, Ethan y Nisara comenzaron a compartir más sobre sus vidas. Ethan habló de la tierra, de las guerras que había peleado y de las personas que había perdido. Nisara, a su vez, habló de su hogar, un mundo que ahora estaba en ruinas debido a la guerra. En un momento, Ethan se detuvo y miró a Nisara. ¿Alguna vez pensaste que podría ser algo más que lo que te enseñaron a ser? Nisara frunció el ceño, sus ojos amarillos brillando con intensidad. No. Los Tirak no pensamos en esas cosas. No tenemos el lujo de soñar con algo diferente. Ethan sonrió levemente. Tal vez es hora de que lo hagas. Un cambio sutil. Cuando finalmente regresaron al refugio, Nisara notó algo diferente en sí misma. Había algo en las palabras de Ethan que había comenzado a cambiar la forma en que veía el mundo. No era solo un humano, era un desafío viviente a todo lo que ella creía. Esa noche, mientras descansaban junto al fuego, Nisara habló en voz baja. Tal vez tienes razón. Tal vez los Tirak pueden ser algo más. Ethan, sentado frente a ella, la miró con una expresión tranquila pero seria. El cambio nunca es fácil, pero siempre vale la pena intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Nisara sintió una chispa de esperanza. Aunque la guerra seguía rugiendo afuera, dentro del refugio, algo más profundo estaba sucediendo. Un vínculo que trascendía las barreras entre sus especies comenzaba a formarse. Y, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabían que este vínculo podría ser el comienzo de algo que cambiaría no solo sus vidas, sino quizás el destino de sus pueblos. Con la tormenta completamente disipada, Ethan y Nisara se prepararon para abandonar el refugio. La atmósfera entre ellos había cambiado. Ya no había desconfianza ni tensiones evidentes. En su lugar, se había formado un entendimiento mutuo que, aunque frágil, era innegable. Sin embargo, el peligro seguía acechando en el desierto devastado de Calvel 4.
Mientras recogían sus pertenencias, Ethan revisó sus mapas holográficos. El siguiente paso es alcanzar el punto de extracción. Si logramos llegar allí, podré llamar a mi equipo para que nos recojan. Nisara frunció el ceño, su tono lleno de escepticismo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me convertiré en tu prisionera? Ethan la miró directamente, su rostro serio. Eso dependerá de ti. Pero si decides venir conmigo, puedo garantizarte una oportunidad para hablar con los líderes humanos. Tal vez haya otra forma de resolver esto. Nisara Soto Unleav Sisio. Tu optimismo es desconcertante, humano. Pero prefiero eso a morir aquí. Con un breve intercambio de asentimientos, los dos dejaron el refugio, avanzando hacia un destino incierto. El ataque inesperado. Mientras caminaban por el terreno rocoso, Ethan notó algo extraño en el aire, un silencio absoluto. Se detuvo, levantando la mano para señalar a Nisara que se quedara quieta. Algo no está bien. Antes de que pudiera terminar la frase, un grupo de soldados Tirak surgió de las sombras, rodeándolos. Estaban armados con lanzas energéticas y rifles que emitían un zumbido amenazante. El líder, un Tirak corpulento llamado Rizar, sonrió cruelmente al ver a Nisara. «Nisara, te hemos estado buscando. ¿Qué haces con un humano?», rugió Rizar, sus ojos brillando con furia. Nisara dio un paso adelante, intentando mantener la compostura. «Este humano me ayudó. No es nuestro enemigo, Rizar». Rizar siseó con desprecio. «¿Has perdido la cabeza? Los humanos son todos enemigos. Has olvidado quién eres, Nisara. Pero yo me aseguraré de recordártelo». Ethan levantó su rifle lentamente, pero sabía que estaban en desventaja. «Escuchen, no estamos buscando pelea. Solo queremos pasar. Rixer Soto una risa áspera. Tú no tienes nada que decir aquí, humano. Pero no te preocupes, no vivirás lo suficiente para lamentarlo». Antes de que Rizar pudiera atacar, Nisara se interpuso entre él y Ethan, levantando las manos. «Basta. No necesitamos seguir así. Hay otra forma». El grupo Tirak se detuvo momentáneamente, desconcertado por sus palabras. Rizar, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. «Eres débil, Nshoro. Ya no eres una de los nuestros». Con un movimiento rápido, Rizar atacó. Ethan reaccionó instintivamente, disparando su rifle mientras Nisara bloqueaba el golpe con sus propias garras. La lucha fue caótica y brutal, pero Ethan y Nisara trabajaron juntos, sus movimientos sincronizados por pura necesidad. Finalmente, Ethan logró desarmar a Rizar, mientras Nisara lo inmovilizó. «No tiene que terminar así, Rizar», dijo Nisara, su voz firme pero cargada de emoción. «Podemos ser algo más que esto». Rizar la miró con desprecio, pero algo en sus ojos reflejaba duda. Antes de que pudiera responder, otro soldado Tirak lo arrastró hacia atrás, y el grupo restante decidió retirarse, dejando a Ethan y Nisara en paz. La reflexión. Después del combate, Ethan y Nisara descansaron brevemente en una formación rocosa. Ambos estaban agotados, pero vivos. «Eso estuvo cerca», murmuró Ethan, limpiándose el sudor de la frente. Nisara, sentada a su lado, asintió lentamente. «Rizar representa todo lo que creía ser. Pero ahora no estoy segura». Ethan la miró, su tono tranquilo. «Cambiar no es fácil. Siempre habrá quienes quieran mantener las cosas como están. Pero el cambio vale la pena, Nisara». Ella lo observó en silencio, sintiendo un peso en sus palabras. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde los Tirak no estuvieran atrapados en un ciclo interminable de guerra y destrucción. El sacrificio necesario. Cuando finalmente llegaron al punto de extracción, Ethan comenzó a configurar el transmisor para llamar a su equipo. Sin embargo, antes de que pudiera completar la señal, un último grupo de Tirak apareció en el horizonte, liderado por un comandante enemigo. Eran demasiados para enfrentarlos directamente. «Ethan Gyro Haitian Nisara. Ve hacia las rocas y escóndete. Yo los distraeré». Nisara Sisio, indignada. «No. No voy a dejarte aquí para que mueras». Ethan sonrió ligeramente, sacudiendo la cabeza. «Esto no es el final. Solo confía en mí».
Antes de que Nisara pudiera protestar, Ithen salió al descubierto, disparando hacia los enemigos para llamar su atención. Los Tirak lo persiguieron, dándole a Nisara tiempo para activar el transmisor y llamar a los refuerzos humanos. La batalla fue breve pero intensa. Ithen luchó con todo lo que tenía, pero los números estaban en su contra. Cuando los refuerzos humanos finalmente llegaron, encontraron a Ithen gravemente herido, pero vivo. El futuro. Mientras Ithen era transportado a la nave de evacuación, Nisara permaneció a su lado, sosteniendo su mano. «Podrías haber muerto», dijo, su voz temblando ligeramente. Ithen la miró, con una leve sonrisa en su rostro. «Valió la pena. Ahora tienes una oportunidad de cambiar las cosas, Nisara. No law disperses». Cuando llegaron a la base humana, Nisara fue llevada ante los líderes para negociar un posible cese al conflicto. Aunque sabía que el camino sería largo y difícil, algo en ella había cambiado para siempre. Ithen, recuperándose de sus heridas, miró a Nisara por última vez antes de que ella partiera. «Recuerda, no importa cuán difícil sea, el cambio siempre vale la pena». Nisara asintió, sus ojos brillando con una determinación renovada. Sabía que no sería fácil convencer a su gente, pero ahora tenía algo que antes no tenía: esperanza. Y así, lo que comenzó como una guerra entre especies terminó con una chispa de entendimiento, encendida por dos almas que se atrevieron a desafiar las reglas de sus mundos.